Dios les bendiga a todos. Esta es la voz de la Iglesia Fuente de Salvación Misionera, ubicada en el barrio Almirante Sur de Vega Baja, y su departamento de Escuela Bíblica proclamando la palabra de Dios. Esta que les habla es su hermana Aida Iris Ortiz Rivera, quien produce las clases y las transmite a través de su canal de YouTube. Te invito a escuchar la palabra. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Lección 25. La encarnación da testimonio de la eternidad de Cristo. El texto central dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El pensamiento central dice: la encarnación del Hijo de Dios hace al ser humano libre de la condenación de la ley. Los objetivos de esta lección son los siguientes. Número 1. Entenderá la importancia de la encarnación del Hijo de Dios en la libertad del pueblo de Israel y la ley. Comparará su esclavitud en el pecado y la encarnación de Jesús. Conocerá los riesgos que tiene el que ha conocido a Dios y se vuelve atrás. El bosquejo de esta lección es la primera parte, la ley del Hijo del Señor. Segunda parte, redimidos de la esclavitud del mundo. Tercera parte, al recibir el Espíritu Santo ya no somos esclavos. Y cuarta parte, si conociste a Dios, ¿por qué quieres ser otra vez esclavo? La lectura bíblica va a estar en la epístola a los Gálatas, capítulo 4 y versos del 1 al 9. Te invito a buscar la palabra del Señor y a escuchar la lección bíblica del día de hoy. Dios te bendiga. He compartido con ustedes este dibujo que realizó mi hijo Ricardo, en donde su maestra de Biblia les pidió que dibujaran a Cristo en su vida, a Cristo en su muerte y a Cristo en su resurrección. En esta lección vamos a estar hablando sobre el concepto teológico de la encarnación del Hijo de Dios y su beneficio de la libertad de las obras de la carne. Esto para que nosotros veamos por qué el Hijo de Dios tuvo que descender del cielo para hacerse hombre y habitar en medio de nosotros. Vamos a ver qué beneficios trae la encarnación de Jesús, este acto de humanizarse, de dejar su trono de gloria, de hacerse menor que los ángeles, de tomar forma de siervo, hacerse semejante a los hombres y humillarse
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo estudiamos la semana pasada. Lo hace por amor, por compasión y por misericordia. Amén. Vamos a estar desarrollando también el tema de la adopción como hijos de Dios desde el punto de vista secular, romano, y como dicho proceso es tan similar a lo que Cristo hizo por nosotros. El Hijo de Dios nos hace libre de la esclavitud del pecado. Por tanto, es inaceptable el que veamos tantos creyentes regresando a los rudimentos de recién nacidos. Es lamentable ver a creyentes viejos que llevan mucho tiempo en el Señor, no maduros, crecidos en la vida cristiana, en la palabra, en el Espíritu Santo y en buenas obras para con Dios y los demás, dentro de nuestras congregaciones, que todavía abracen al mundo. Tales personas lo que hacen cada día es toda clase de cosas inmaduras que no agradan a Dios. Están como la congregación de los Gálatas, que luego de haber sido libres por la palabra del Evangelio de Cristo, a través del apóstol Pablo, regresan a las prácticas de la ley. Es nuestro mayor deseo que usted reciba esta palabra y entienda que una vez usted es libre, debe permanecer en la libertad con que Cristo le hizo libre. La primera parte de esta lección es la ley del Hijo del Señor. Leemos Gálatas capítulo 4 versos 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Otra versión dice, lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y lo enseñan hasta que llegue el tiempo señalado. Nuestro sometimiento a la ley de las obras de la carne hasta que llegó Cristo se compara con el sometimiento de un niño que es heredero a su tutor hasta su mayoría de edad. Lo que vemos en estos versos 1 y 2 no es como las herencias terrenales, en las cuales la muerte del padre produce toda una gama de situaciones, sino que nuestra herencia es por el amor de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre que está en los cielos nos hace automáticamente herederos de su gloria en el instante en que aceptamos a Jesucristo como Salvador, como dice Romanos 10, 8 al 17. Hacemos un pacto de no cometer los pecados pasados con la ayuda del Salvador. Somos nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17. Este niño al que se refiere en términos generales, tomando el lenguaje griego, uno que es menor de edad, ¿verdad? Aunque el hijo del poderoso, por ser menor de edad, es igual que cualquier siervo de la casa. No tiene nada por ser menor, aunque a su vez lo pueda tener todo gracias a su padre. Aunque lo tenga todo por título y posición legítima, no disfrutará de dichos beneficios hasta llegar a la mayoría de edad, el inicio de su temprana adultez. Como el siervo no es poseedor de alguna propiedad donde vive, así lo es el menor de edad, aunque sea señor de todo lo que le rodea. Esa es la ley del Hijo del Señor. Mientras tanto, indica que este menor de edad está al cuidado de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Estos eran los guardianes de la persona y los mayordomos de las propiedades del Padre, las cuales en el tiempo señalado por el mismo Padre pasarían a las manos del menor, convertido en mayor de edad. Esto compara lo que hizo la ley con nosotros. Ella fue parecida a nuestro ayo tutor hasta que llega Cristo, y por la fe en su persona ya no necesitamos de estos cuidadores, como dice Gálatas 3, 24 y 25. En cuanto a nosotros, llegó el tiempo señalado por el Padre, como dice Efesios 1, 9 al 11, a fin de ser cumplidos todos sus propósitos eternos. En cuanto al contexto histórico griego del verso, es un término legal que expresa tiempo definido por la ley o disposición de un testamento. De la misma manera que este niño tiene que esperar hasta ser adulto y así poder disfrutar
de su herencia, sucede con la encarnación del Hijo de Dios. Cristo nace como todo ser humano de este planeta. Luego se hace adulto al pasar los años y cumple con su comisión a favor de la raza humana caída. El Dios Padre le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Esto para que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua en todo lugar confiese que Jesucristo es el Señor, es el amo, es el dueño, para la gloria del mismo Dios Padre. Por esta encarnación del Hijo de Dios somos herederos de las mansiones celestiales para la gloria de Dios Padre. Segunda parte de la lección, redimidos de la esclavitud del mundo. Leemos Gálatas capítulo 4, versos del 3 al 5. Dice la palabra: Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el verso 3 se le dice a los Gálatas y a nosotros los creyentes que provenimos del pueblo gentil que cuando éramos niños éramos esclavos. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 13:11 lo siguiente: Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, símbolo de crecimiento y madurez cristiana, dejé lo que era de niño. Los Gálatas, al regresar a las obras de la ley, mostraban su falta de crecimiento espiritual y su falta de amor hacia el Evangelio de la gracia que el apóstol Pablo les había presentado de parte de Dios. Hoy en día vemos a muchos cristianos a nuestro alrededor que no muestran ningún crecimiento ni ninguna madurez espiritual y siguen actuando y pensando como novatos en el Evangelio. En 1 Corintios 14:20 dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es por eso que todos nosotros, cuando estábamos en el mundo de pecado, del diablo y de condenación, éramos niños. Al convertirnos a Cristo somos nuevas criaturas, no que nacemos del vientre, sino que nacemos de nuevo en el Espíritu y somos como niños recién nacidos. Necesitan ser guiados por el Espíritu de Dios. No teníamos el conocimiento de Dios porque éramos hijos del pecado, de ira, de desobediencia y del diablo, como dicen las lecturas de Efesios 2:3, 5:6, Colosenses 3:6, Primera de Juan 3:10. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Colosenses 3:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Primera de Juan capítulo 3 y versos 10 dice de la siguiente manera: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Como dijimos, éramos niños porque practicamos los rudimentos del mundo. Éramos hijos de las tinieblas. Juan 3:19 dice de la siguiente manera: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El verso 11 de Efesios dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Colosenses 1:13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Primera de Juan 2:9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Juan 15:19: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece.
Y Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Es por esto que la Biblia insiste que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y menos podemos amar y hacernos amigos del mundo. Santiago 4:4 dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia que no sean insensatos. Le explica a esta congregación que cuando llegó el momento dentro de los planes de Dios, el cumplimiento, Lucas 1:57, el Dios Padre envía a su Hijo, el cual nace de una mujer, la Virgen María, y nacido bajo la dispensación de la ley. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Dios no hace nada antes del tiempo debido, sino que previniendo el resultado del principio, se da su perfecto cumplimiento como sucede con Pentecostés. En otras palabras, Dios ejecuta el milagro de la encarnación de su Hijo dentro de la ley con todas las debidas implicaciones. El Hijo de Dios se encarna no en algo sobrenatural que nadie entendiese, en especial el pueblo judío. Como lo expresa muchos años antes en Job 19, se dio el momento de que Dios manifestase al Redentor de Israel. Jesús viene en la ley no para abolirla, sino para cumplirla. El Redentor no solamente viene para cumplir la ley, sino para liberar a todos aquellos que estaban en condenación y maldición por vivir en dicha ley. La ley del todo no es mala. Lo que la hace condenatoria es cuando el pueblo de Dios no puede cumplir la misma. El pecado, la desobediencia, la irreverencia, la idolatría y cuantas otras obras desagradables entran dentro del pueblo de Dios. No solamente el no cumplir con la ley les lleva al cautiverio con todos sus efectos secundarios, sino al estado que viven en la actualidad. Esa misma sentencia están corriendo todos aquellos del pueblo gentil que por religiosidad o falta de identidad están en el intento de cumplir con los requerimientos de la ley. El pueblo de Dios no pudo cumplir con la ley. Y sin embargo, muchos gentiles pretenden cumplir con ella. Están en la misma sentencia del pueblo de Dios si no se arrepienten y salen de la ley. Cristo es el cumplimiento de esa ley, de ese advenimiento, para que nosotros seamos libres de esa esclavitud. En el verso 5 viene el Hijo de Dios encarnado para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción, a fin de que fuéramos adoptados como hijos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción. La ley de adopción es el acto de tomar a una persona y reconocerla como hijo. No era una práctica abundante entre los israelitas al punto de que no existía en hebreo una palabra para designar adopción. Jacob adopta a Efraín y Manasés, hijos de José, aunque no se utilice en el texto este vocablo. La hija del faraón adopta a Moisés y dice que lo prohijó. Luego Mardoqueo adopta a Esther. En la ley romana, un hombre que no tuviera hijos podía tomar a otra persona siempre que fuera adulta y consintiera en el acto para incluirla en su familia con los mismos derechos que si hubiera nacido en ella de forma natural. Esto se efectuaba mediante una venta y compra simbólica ante testigos. Se consideraba que el adoptado había nacido en ese momento en la familia del adoptante. Era por tanto una nueva criatura. De ahí que el apóstol Pablo dijera en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres adoptado como un hijo de Dios. Aquí tenemos dos conceptos teológicos, redención y adopción. En primer lugar, se dice que cuando llegue el cumplimiento de todas las cosas, el Dios Padre envía a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley.
Se entiende por redención como el acto de liberar o rescatar a una persona o cosa de una situación grave a cambio del pago de un precio. Jehová le dice a Moisés para que se lo transmitiera al pueblo de Israel que les redimirá de las pesadas tareas egipcias con brazo extendido. Dice así: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El vocablo hebreo gal habla de redimir, vengar, hacer el papel de pariente responsable o del goel redentor. El término hebreo geulai equivale a redención y de la misma manera el término hebreo geula como derecho o precio de redención. Ese goel o pariente más cercano tiene la responsabilidad de asumir el proceso de libertad de las deudas económicas de su familiar dentro del pueblo de Israel. Levítico 25:25 dice: en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 47. Si un extranjero que vive en tu tierra se hace rico y en cambio uno de tus compatriotas vecinos del extranjero se queda en la ruina y se vende a ese extranjero o a algún otro extranjero, 48 dice el verso: después que se hubiese vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Esto es lo que vemos en el libro de Ruth con la desamparada Noemí, esa noble moabita Ruth y el pariente Booz, que aunque no le tocaba su turno, el pariente más cercano le da los derechos porque no quiere entrar en relación con la moabita y así Ruth es redimida por Booz. El Hijo de Dios es enviado a este mundo para que por precio de sangre rescatara y comprara no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la raza humana que creyese en ese sacrificio vicario, sustitutivo, en la cruz del Calvario. Hay varios versos que así lo testifican. Dios, por tanto, envía a su Hijo para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Esto lo hace con su sacrificio en la cruz y el precio, su sangre preciosa. En segundo lugar, en el verso 5 se habla del concepto bíblico de la adopción, que ya explicamos cómo funcionaba ese concepto en el Imperio Romano. En el aspecto cristiano, al nosotros recibir la adopción de Dios Padre a través de la redención de su Hijo, pasamos a ser hijos justificados con todos los derechos y privilegios de la familia cristiana, de modo que el ser adoptados como hijos de Dios y ser rescatados de la condenación de la ley nos provee salvación, vida eterna y herencia en las moradas celestiales. Todo esto estaba despreciando los gálatas al regresar a las prácticas de las obras de la ley por las falsas enseñanzas de los maestros judaizantes. Esto es lo mismo que hace el que pertenece al pueblo gentil y se empeña en seguir las prácticas de la ley. Por la ley serán juzgados. La tercera parte de la lección es: al recibir al Espíritu Santo ya no somos esclavos. Los versos 6 al 7 de nuestra lección dicen: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo hace efectiva la posición de hijo de Dios para todo aquel que en él cree. Expresa el verso 6 como en Cristo ya no somos esclavos de la ley ni del mundo. Por adopción nos envía su Santo Espíritu, este segundo consolador, enviado por el Dios Padre y que entra dentro de nuestros corazones, de nuestra alma, nos hace decir la expresión Abba, Padre. Esta expresión va dirigida a nuestro Dios Padre y proviene del arameo, el cual traduce como Padre y a su vez transcrita al griego, al ser escrito el Nuevo Testamento y finalmente llega a nuestro español. La palabra hebrea que les corresponde es Abé.
De modo que los judíos en su voz hebrea dicen Abba, mientras que los griegos dicen padre, de la raíz griega pater. El título Abba aparece en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, en Marcos 14:36, en Juan 1:15 y Romanos 8:15. Marcos 16:36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Para el uso del arameo en los tiempos del Nuevo Testamento se dice que los niños judíos usaban el término Abba para mostrar tanto la intimidad con sus padres como el respeto hacia ellos. Es como el decir en español padre y papá y el mismo trato en inglés father and daddy. Se dice entonces que ambas palabras unidas es como un grito de fe y de absoluto amén. Esta misma exclamación que antes pronunciara el mismo Cristo es la misma que el creyente expresa de lo más profundo de su corazón. Y nosotros los boricuas decimos papi, papito, porque la intimidad es tan hermosa que nos permite expresar esa confianza hacia la persona que nos ama y que es nuestro papá. El verso 7 enfatiza a los hermanos de Galacia, de manera que ya no son esclavos de las obras de la ley. De igual manera, el creyente ya no es esclavo de las obras del mundo de pecado. Ahora somos hijos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora somos hijos y por su resurrección tenemos promesa que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ya no somos esclavos, ahora por adopción somos hijos y como hijos también somos herederos de todo lo que ofrece el Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. La cuarta parte de la lección. Si conociste a Dios, ¿por qué quieres ser otra vez esclavo? Leemos el verso 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cuando estábamos sin Cristo servíamos a otros dioses, dioses creados por el mismo ser humano, sin vida, poder y ninguna garantía de eternidad. Esta idolatría nos lleva a la condenación. Cuando el ser humano crea dioses, a su vez lo que implica es que está adorando a esa imagen o a ese Dios que ha creado. Sucedió con Moisés, ¿verdad? Y con el rey Nabucodonosor cuando hizo la gran estatua. Posiblemente en el pasado quizás no teníamos imágenes de dioses o retratos que representaban una religión, pero adorábamos a otras cosas que estaban lejos de la voluntad de Dios. Ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora que conocemos a Dios, o más bien Él conociéndonos a nosotros, somos sus hijos. Esto es una gran realidad que les presenta el apóstol a la congregación de Galacia. Nadie ha encontrado a Dios por sus propios méritos. Cristo fue el que nos encontró a nosotros primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El Señor siempre es el que ha tomado la iniciativa de salvar al ser humano desde el principio de la creación. El Señor es el que toma la iniciativa en todos los ministerios de los grandes hombres de Dios en las sagradas escrituras. Si hoy disfrutamos de un glorioso ministerio, todo se lo debemos al amor, la misericordia y compasión de Dios. El verso 9 termina diciendo, con la misma pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno, si les libertó de las obras condenatorias de la ley, quieren volver a los rudimentos de la ley? ¿Por qué quieren volver a ser esclavos? Hay gente que quiere volver a Egipto, volver al mundo para hacer y deshacer las obras de la carne, ¿verdad? La misma pregunta se hace Dios y la hace a nuestros hermanos en Cristo.
¿Por qué regresar atrás si Cristo nos ha hecho tanto bien? Muchas personas por diversas razones dejan de congregarse, pero le echan la culpa al pastor y a todo el mundo menos a ellos mismos. No buscan dentro de su interior que se han dejado esclavizar nuevamente por el pecado. El estar en el hogar no te exime de buscar a Dios. El estar en tu trabajo no te exime de buscar de Dios. El estar en cualquier lugar no te exime de la presencia del Señor. Así que en esta lección no hay ninguna excusa, porque la encarnación de Cristo, esa vida que Él nos trajo, ese hecho de hacerse hombre para venir a este mundo, morir y resucitar, es lo que nos hace libres de la maldición del pecado. Así que la encarnación da testimonio de la eternidad de Cristo. Nos libera de la condenación de la ley. Este cuerpo va a ser transformado y glorificado. Su encarnación nos hace hijos legítimos por el acto de adopción. Y la encarnación de Jesús nos dio ese pariente más cercano que necesitábamos para ser redimidos, comprados y rescatados del mundo, de las obras de la carne, del diablo y del mismo infierno. Hoy tenemos que darle gracias a Dios mediante Jesucristo y el Espíritu Santo. A los Gálatas se les hizo difícil retomar el Evangelio de Cristo. Pero como dice el texto de esta lección en 1 de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El apóstol Juan tuvo el privilegio de poder ver que el verbo que era Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que la encarnación del Hijo de Dios hace posible nuestra redención delante de Dios mediante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él está sentado a la diestra de Dios Padre.